Hola a todos, bienvenidos al curso de Personal Trainer, Musculación y Entrenamiento Funcional de AMAIP. Mi nombre es Marcos Cortés, soy licenciado en Alto Rendimiento Deportivo, disertante AMAIP. Soy quien los va a acompañar en esta hermosa capacitación durante estos 4 meses. Hoy vamos a arrancar con la clase número 1, que es una clase introductoria en todo lo que es el campo de acción de un personal trainer. Para eso vamos a arrancar con la definición. Cuando hablamos de personal trainer, hablamos de un entrenador personal. O sea que personal trainer es la traducción al inglés de entrenador personal. ¿Por qué se usa personal trainer? Porque todas las palabras en inglés marketineramente tienen un poco más de llegada. Para poder entender un poco la definición de lo que es un entrenador personal, vamos a definir lo que es un entrenador y qué es personal. Entonces, nos metemos en la definición de entrenador. Un entrenador es una persona, un profesional del fitness, un profesional de la salud, que mediante una entrevista, una diagnosis, una evaluación, una planificación, motivando, tratando de entender la condición física de la persona que estamos entrenando, diagramar un plan de entrenamiento para el logro de los objetivos, para la mejora de la calidad de vida de ese individuo. Y por otro lado tendríamos que definir qué es personal. Cuando hablamos de personal, hablamos de individuo, hablamos de persona. O sea que el entrenador, esa persona, ese profesional de la salud, del fitness, ¿sí?, se dispone a realizar su servicio para un individuo, para una persona. Eso es lo que lo hace entrenador personal, propio de una persona. ¿Cómo se origina? ¿Dónde son los orígenes de un personal trainer? Tendríamos que remontarnos a los 50, a los 60, Hollywood, cine, fama, gente poderosa, poderosa económicamente, ¿sí?, en donde empezaron a hacer que el entrenador fuera a su casa, a sus mansiones, y ahí es donde surge el personal trainer, que luego con el tiempo tomó el vuelo que todos ya conocemos y se ha ampliado drásticamente. O sea que para los orígenes era algo muy exclusivo, ¿sí?, en donde solo la gente famosa o con alto poder adquisitivo podía tener un personal trainer. Vamos a meternos un poco en las habilidades de un personal trainer. Cuando hablo de las habilidades de un personal trainer, hablo de a nivel personal. ¿Cómo tendría que ser la personalidad? ¿Qué habilidades tendría que tener un personal trainer? Vamos a empezar con cómo tendría que ser esa personalidad, ¿sí? Puse una manito porque voy a mostrarles 5 puntos que tendríamos que tener en cuenta al momento de empezar a trabajar como personal trainer. Uno es el tema de la personalidad, una personalidad extrovertida, ¿sí?, amigable, en donde tenemos que pensar que el personal trainer se hace amigo de su alumno, y eso genera un acercamiento, y nos vamos a la definición de personal, ¿sí?, de persona, de individuo. Y tiene otra de las habilidades, el tema de la comunicación, ¿sí?, en donde tenemos que desarrollar habilidades de comunicación. ¿Qué significa? No todas las personas son iguales. Nosotros tenemos que poder tener una gran comunicación para que haya un buen feedback con nuestros alumnos. Entonces tenemos que desarrollar distintas herramientas para poder tener ese canal de comunicación bien activo
con todos nuestros alumnos, sabiendo de que no todos nuestros alumnos son iguales, de que algunos podemos gritarles para incentivarlos, pero quizá otros no podemos gritarles para incentivarlos. Unos se motivan y otros no. Entonces, encontrar cuál es el canal para motivar, para hacer que la clase salga adelante, es fundamental. Otra habilidad es el tema que seguimos con la personalidad, tiene que ser carismático. Cuando hablamos de algo carismático, algo festivo, una persona alegre, ¿sí? En donde la energía que fluye en esa clase es 100% positiva. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. Por otro lado, la habilidad de organización. Tanto con la planificación, que ahora vamos a ver funciones y cómo tenemos que manejarnos, como a nivel laboral, de cómo ustedes manejar su propio emprendimiento, su propio servicio, ¿sí? Ustedes van a ser sus jefes, ¿sí? de su empresa de servicios, que es brindar un servicio de salud como personal trainer. Bien, entonces tenemos que tener una gran capacidad de organización. Ahora vamos a ver bien qué tenemos que tener en cuenta. Y por último, la habilidad de aprender nuevas habilidades. O sea, constantemente tenemos que ir enriqueciendo nuestras herramientas, desde hacer nuevas capacitaciones, incorporar nuevos elementos a nuestras clases. Es fundamental. Vamos a meternos en las funciones. Cuando hablamos de funciones, ahí ya es cómo laboralmente como personal trainer tenés que manejarte. ¿Cuál es esa estructura que te va a permitir tener esa organización de la que hablábamos recién? Primero que nada, entrevista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que confeccionar una entrevista. En el material de estudio van a tener un ejemplo de entrevista que ustedes van a poder modificarla, ¿sí? Para poder armar su propia entrevista, ¿sí? Su propia planilla de entrevista, computadora de por medio, tablet o lo que sea que le da profesionalismo a esa entrevista, y poder obtener la mayor cantidad de datos de la persona que vamos a entrenar. Nombre, apellido, altura. Podríamos hasta tomar un par de medidas o derivarlo al nutricionista. Siempre tenemos que trabajar de manera interdisciplinaria. Si entrenó, si no entrenó. Todo lo que podamos saber es lo que va a hacer que sea personal nuestro entrenamiento. Por otro lado, la diagnostics. El diagnóstico y la evaluación. El diagnóstico es una evaluación. Lo que hacemos, ¿por qué lo diferencio? Y porque en el diagnóstico voy a tener ese primer approach, ¿sí? Primer acercamiento con esa persona que recién conozco. Entonces tengo que realizar test que me permitan ver cuál es la condición física del individuo sin ser tan invasivo, sin correr riesgo de lesiones. Después vamos a tener, en este curso, tenemos una clase pura de diagnóstico y tenemos otra clase pura de evaluación. ¿Qué sería la evaluación? Es medir esas capacidades máximas, tanto en lo aeróbico como en los niveles de fuerza, como para poder planificar, para sacar un porcentaje y planificar ese puntapié inicial. Vamos a tener una clase hermosa de evaluaciones en donde vamos a ver cómo medir la capacidad aeróbica, cómo hacer un test de un RM, las distintas formas de evaluar la fuerza sin ir a un test de un RM. Entonces podemos trabajar con principiantes y podemos trabajar con avanzados, ¿sí? Porque no podemos arrancar con un test de un RM con alguien que recién comienza. Por eso el tema del diagnóstico. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Que en el diagnóstico yo voy a ver si hay asimetrías, si hay desviaciones en la columna. Y en la evaluación, ¿qué vas a medir? Y voy a medir cuán fuerte es, cuán flexible es, ¿sí? Y poder determinar, ¿sí?, los niveles, el comienzo de algo. ¿Para qué? Para después planificar. Y ahí es donde viene el plan de entrenamiento. Vamos a tener muchas clases de planificación en donde vamos a ver qué es
la planificación, macrociclo, mesociclo, microciclo, sesiones de entrenamiento, y en la sesión de entrenamiento cómo poder armar una rutina, cómo poder armar circuitos, ¿sí? Cómo trabajar la hipertrofia, cómo trabajar las diferentes capacidades, cómo planificar. Les voy a enseñar a planificar. Otra de las funciones que tenemos que tener, que no puede faltar, es el aprendizaje de la técnica, ¿sí? No puedo lograr un objetivo, no puedo avanzar si no tengo la técnica incorporada. Tenemos que enseñar la técnica, nosotros tenemos que entender, vamos a tener clases de técnica, de seguridad, de cómo hacer una sentadilla, una estocada, un peso muerto, un desplante, cómo trabajar los dorsales, los pectorales, los hombros, el bíceps, el tríceps, cómo trabajar todos los músculos de manera analítica, de manera global, cómo trabajar de manera funcional, todo, siempre arrancando de una técnica correcta para que después podamos tener una buena metodología de enseñanza, una buena progresión y una buena periodización de cargas. Y por último, dentro de las funciones de un personal trainer, tenemos lo que es la motivación, motivar. No puede faltar el motivar, no puede faltar. Somos ese motorcito que hace que la persona, ¿sí?, pueda realizar esos entrenamientos y dar el máximo. Si da el máximo a nivel energético, vamos a lograr los objetivos. Vamos a meternos en las ventajas. Cuando hablo de ventajas, es la persona que nos contrata. ¿Qué ventajas tiene por tener un personal trainer? Y es lo que nosotros tenemos que entender, porque es lo que nos va a ayudar a vender el servicio. Primero y principal, conocer al alumno. Con todo esto que vengo hablando de una entrevista, un diagnóstico, de evaluarlo, de estar encima, de estar pendiente de cómo es mi alumno, ver cuál es su personalidad, termino conociendo al alumno, y eso hace que el entrenamiento y la planificación llegue a niveles óptimos, que no lo puede lograr si no tuviera un personal trainer. Adaptar la clase. Cuando hablamos de adaptar la clase, es lo que hace un entrenador personal. Si una persona, un alumno de ustedes, fue papá, tuvo una mala noche, el baby se despertó un montón de veces, no durmió bien, se levantó temprano, fue a trabajar, tuvo un día durísimo, y cuando viene a las 7 de la tarde a nuestra clase, está arruinado, está low battery. ¿No entrenamos? ¿Entrenamos el plan que teníamos planificado para ese día? ¿O lo adaptamos? Y ahí es donde tenemos que adaptar la clase. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a adaptar la clase gracias a que conocemos al alumno, gracias a que tuvimos comunicación con el alumno, y ese feedback me permite a mí poder ese día realizar una clase y que el que vino con la energía baja y súper cansado se vaya renovado. Y esa es la capacidad que tenemos que tener, y es una gran ventaja para el alumno. Flexibilidad horaria. Cuando hablamos de flexibilidad horaria, tenemos que entender que como personal trainer vamos a trabajar cuando el resto de las personas no trabaja. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a trabajar en los horarios previos a que las personas vayan a sus trabajos. Quiere decir que muy temprano a la mañana. Vamos a trabajar en los horarios posterior a la jornada de trabajo. Quiere decir que podemos dar clase quizá a las 9, 10 de la noche. Hoy con el tema del home office, todo el mundo puede ser que se entrene en otros horarios que no son tan habituales, pero la mayoría de las personas o muy temprano o muy tarde, o sea, tenemos que tener esa flexibilidad horaria, tenemos que tener esa capacidad para que nuestra unidad funcional crezca, para que nuestro servicio crezca, ¿sí? Tenemos que tener esa flexibilidad horaria y estar dispuestos a. Y por último, la gran ventaja, que todas estas que vengo nombrando son las que harían que logremos los objetivos. Una persona que contrata un personal trainer va a lograr los objetivos en mucho menor tiempo que si fuera al gimnasio solo. ¿Por qué? Por todo lo que venimos hablando. Esa planificación, esa progresión va a hacer que la
la persona se vaya adaptando y vaya mejorando su condición física. Después vamos a ver qué es adaptación, qué es homeostasis, qué es lo que sucede a nivel fisiológico para entender por qué yo les estoy diciendo lo que estoy diciendo y qué es lo que pasa cuando hacemos un entrenamiento. Lo vamos a ver cuando veamos capacidades físicas y eso. ¿Cuáles son los lugares? Como personal trainer podemos trabajar en un mega gimnasio, en donde tenemos todas las máquinas que podemos pretender, o en un gimnasio pequeño, que puede ser un gimnasio de barrio, puede ser un gimnasio de consorcio, o puede ser el gimnasio de una casa. O podemos ir a la casa y que no tenga un gimnasio con máquinas y que tenga un espacio, y ahí sería parecido a lo que sería el parque, en donde nosotros tenemos que llevar los materiales o le decimos al alumno que compre tal y cual material para tener en la casa al momento de entrenar. Si vamos a la plaza, llevaríamos los elementos. En esta clase vamos a dedicarle un tiempo a esos elementos para que ustedes vean qué elementos podemos llevar al parque, cuáles utilizar como para brindar un buen servicio. Vamos a meternos en la parte de marketing de un personal trainer. ¿Qué vamos a tener en cuenta en esta parte, en esta segunda parte, en este módulo de marketing? Vamos a tener en cuenta cómo desarrollar un presupuesto, estrategia de administración y promoción, que tiene que ver con el desarrollo de presupuesto y qué estrategia yo voy a ir generando para captar alumnos, cómo vender mi servicio, que tiene que ver de qué manera lo podemos promocionar, cuáles son los canales que podemos tener, el armado de una unidad de negocio, y ahí me voy a meter en elementos, estructuras, para que puedan conocer todo lo que van a encontrar y con lo que vamos a tener a mano en lo que es el mundo del fitness y donde vamos a trabajar, ¿sí? Y la identificación del espacio para desarrollar nuestra actividad, ¿sí? Lo que vamos a hacer, primero que nada, es el desarrollo de un presupuesto. Para desarrollar un presupuesto necesitamos tener en cuenta, primero que nada, el valor de la clase. ¿Cuánto vamos a cobrar la clase? ¿Cuál va a ser el valor? En un estudio de mercado, Capital Federal, Gran Buenos Aires, los valores rondan entre los 500 pesos la hora a 2.500, 3.000 pesos la hora, según el lugar, la zona, ¿sí? Hay una variable, hay tantas variables que tiene que ver con los lugares. Si soy una persona que tiene muchos alumnos, entonces ya voy a estar cobrando un canon más elevado. Si soy una persona que recién arranca, necesito que me conozcan, voy a cobrar un canon. Entonces ahí nos vamos a meter después en lo que tiene que ver con estrategia. Pero para poder desarrollar ese presupuesto necesitamos tener un valor. Necesitamos determinar la cantidad de clases. ¿Cuántas veces te voy a entrenar? 2 veces por semana, 3 veces por semana, que es como entrenan la mayoría de las personas, 2 a 3. ¿Dónde voy a entrenarte? Porque no es lo mismo yo estar en un gimnasio y que todo el mundo venga al gimnasio y de 7 a 8 entreno a Pablo, de 8 a 9 entreno a Lorena, de 9 a 10 entreno a Jimena, que yo tenga que ir a la casa de Pablo, que yo tenga que ir a la casa de Jimena, que yo tenga que ir a la casa de Lorena. En donde me tengo que desplazar, en donde tengo que generar un gasto, no solo económico por moverme, sino de tiempo. Entonces el valor no va a ser el mismo. Y por otro lado, si es solo o con alguien, individual o colectivo, o compartido. ¿Por qué solo con alguien, individual y compartida? Si serían semejanzas. Y ahí es donde le voy a distinguir. Solo es una clase individual, ¿bien? Con alguien es esa persona que viene a entrenar con ustedes, si viene o con un hermano, con un amigo o con un familiar. Y compartida es un servicio que nosotros podemos ofrecer. Yo te puedo dar una clase individual o te puedo dar una clase compartida. Entonces, ¿solo vas a entrenar solo o vas a venir con alguien? Yo te puedo brindar el servicio individual en donde tiene un precio y el servicio compartido tiene otro precio. Y ahora le voy a explicar, le voy a poner ejemplo como para que lo entendamos. Vamos a meternos en el valor individual. Vamos a poner un ejemplo de un valor de 1.000 pesos la hora. Entonces, si la persona entrena 2 veces por semana, yo voy a cobrar 8.000 pesos por mes.
Si la persona entrena 3 veces por semana, puedo tener como estrategia de cobrar un 20% menos y cobrarle, ¿sí?, 800 pesos la clase en vez de 1000 pesos la clase. O puedo cobrar 1000 pesos para 2 veces y también para 3. Esas son las estrategias que ustedes tendrán que ver de utilizar para generar que el alumno vaya más veces. Fíjense que por más que cobran un poquito menos la clase, con 3 veces por semana el ingreso es mayor que si entrena 2 veces por semana. Y obvio que si entrena 3 veces por semana voy a tener, va a lograr antes los objetivos, bla, 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 bla. Todo se va a hacer mucho más fácil. Si la clase es compartida, teníamos esas dos opciones de grupo armado. Es: hola, queremos que nos entrenes. Somos 3 personas. O sea que vos vas a trabajar 1 hora, como si fuera una clase individual. ¿Sí? Vos no tenés que salir a buscar alumnos. Entonces vas a hacer un descuento de esos 1000 pesos por persona, ¿sí? Y los 3 van a pagarte un valor X, que obvio que va a ser mucho más que si vas con una clase. Ahora vamos a hacer la cuantificación. Y si vos brindás un servicio de individual o grupal, si vas a tomar clase vos solo, vale tanto. Si vas a tomar clase grupal, en donde yo te pongo en un horario en donde hay otras personas, vale tanto. Entonces ahí generás la estrategia. Vamos a poner el ejemplo del grupo armado. Y viene una familia y te dice: queremos entrenar 2 veces por semana. 1.400 pesos la clase. Eso sí, lo que tenemos que tener en cuenta es que vos le vas a cobrar 1.400 pesos la clase, que son 11.200 pesos por mes a ese grupo familiar. Si un día entrenan 2 o un día entrena 1, el grupo familiar es ese es el valor, porque no es una clase individual. ¿Sí? Por eso esos son los... Si van a entrenar 3 veces por semana, ahí son 13.600 pesos por mes, que ellos lo dividirán si son amigos, si son familia, como ellos quieran. Vos estás haciendo un descuento de un 30% porque entrenás a un grupo. ¿Sí? Y no es lo mismo que el grupo lo armes vos, ahí hay un plus más que si el grupo ya está armado. Si el grupo lo tenés que armar vos, ahí el descuento va a ser de un 15%. ¿Por qué? Y porque vos tenés que conseguir esas 3 personas, no te vienen. Entonces, una clase 2 veces por semana, el valor hora se va a 1.700 y 3 veces por semana el valor hora se va a 1.400. Vuelvo a repetir, son números para manejar una estrategia que cada uno va a adaptar según el estudio de mercado que haga. Vamos a poner a modo de presupuesto a poner un ejemplo. Valor de la clase 1000, 2 veces por semana. Valor de la clase 800. Estoy pasando en limpio todo lo que vimos recién. 2 veces por semana una persona serían 8.000 pesos por mes. 3 veces por semana una persona serían 9.600 pesos por mes. 2 veces por semana la clase en donde entreno con la hermana, la familia, ¿sí?, serían 11.200 pesos por mes. 3 veces por semana serían 13.600 pesos por mes. Ahora, yo tengo que armar el grupo, el valor hora, acuérdense que es un poquito mayor, entonces a mí me quedarían... Lo que me queda con 3 veces por semana me quedaría con 2, o sea que en 2 veces por semana son 13.600 y 3 veces por semana son 16.400 pesos por mes. Vuelvo a repetir. Tomé un valor X como número redondo como para tomar un ejemplo. Piensen que estos son estrategias de administración para el armado de un presupuesto en donde cada uno de ustedes tendrá que hacer un estudio de mercado y lo va a adaptar, ¿sí?, a su unidad de negocio. ¿Cómo venderme? Tenemos el valor hora, tenemos que tener esto que vimos recién bien claro. ¿Cómo venderme? Redes sociales es hoy el mejor canal de cómo venderme. Lo que sí tenemos que entender que es un trabajo más. Es un trabajo más manejar el Instagram para publicar, para subir historias permanentemente, para que la gente me empiece a seguir y de esa forma yo me pueda promocionar y de esa forma
conseguir más alumnos. Pero tenemos que entender, como se los dije recién, que es otro trabajo. Somos personal trainer, todo lo que necesitamos como personal trainer y aparte, todo lo que es redes sociales es un trabajo aparte. Tener en cuenta en cada clase de firmar un momento, de firmar los elementos, subir permanentemente cosas que a la gente le gusta ver para empezar a tener seguidores y para de esa manera poder tener cada vez más alumnos. Y por otro lado, el boca en boca. Primero voy a tener que hacer que mis alumnos lleguen, para eso las redes sociales. Ahora, una vez que yo tengo los alumnos, genero los grupos, el boca en boca es la mejor promoción que voy a tener, porque si un alumno entrena conmigo, se va contento, viene al otro día con un amigo, viene al otro día con la hermana y empiezo a armar los grupos y empiezo a generar esas estrategias que vimos recién. Vamos a meternos ahora en lo que es el armado de una unidad de negocio. Para ese armado de una unidad de negocio, yo les voy a plantear 3 elementos fundamentales. Por un lado las personas, por otro lado los elementos de entrenamiento propiamente dicho y por otro lado el lugar, ¿sí? Donde yo voy a ir. Vamos al primero, que son las personas. Cuando hablamos de las personas, que hablamos de los individuos que nosotros mediante las redes sociales o por el boca en boca o por el medio de promoción que logramos captar, está utilizando nuestros servicios. Las personas es lo más valioso que tenemos dentro de nuestra unidad de negocio. Conseguir una persona es muy costoso, ya sea en tiempo, en publicidad, muy costoso. Una vez que lo tenemos que hacer que esa persona sea fiel a nuestro servicio, se vuelva fanático de nosotros, y eso me va a generar el boca en boca, me va a generar un montón de cosas, pero me va a generar algo que para nuestro trabajo es fundamental, que es regularidad. Tener un ingreso permanente, porque esa persona que está contenta con nosotros va a entrenar siempre. ¿Por qué? Porque vamos a hacer algo necesario en su vida. Entonces, tengamos en cuenta esto. Por otro lado, los elementos. Y ahí es donde me voy a tomar el tiempo para que en esta primera clase, que es una clase introductoria, para que nos vayamos metiendo después en lo que es la anatomía, las capacidades físicas y todo lo que tenemos que saber como personal trainer a nivel fisiológico, anatómico, ¿sí? Pero bueno, nos encontramos con elementos y quiero que en esta clase puedan ustedes ver todos los elementos con los que nos vamos a encontrar en el mundo del fitness. Nos vamos a encontrar con elementos funcionales. En esta primer filmina yo les estoy mostrando todos aquellos elementos que ustedes podrían utilizar para entrenar en un parque o para empezar, ¿sí? Si no tienen un lugar físico. O sea, me voy al parque y esto lo puedo llevar en un bolsito, en una mochila. Por otro lado, tenemos todos esos elementos que encontramos en un gimnasio o en un box funcional, que no los puedo llevar al parque porque no puedo ir con una pesa rusa de 20 colgado en la bicicleta o en el... ¿Sí? Por otro lado, todos esos elementos que también vamos a encontrar en un box, que también vamos a encontrar en un gimnasio y también vamos a encontrar con esas jaulas, ¿sí? Que también se las voy a mostrar ahora cuando veamos lugares. Les voy a dedicar, en estas filminas están viendo elementos reciclados. Son elementos que armo yo con cubiertas, con sogas, con maderas, con caños, que sirven para entrenar. ¿Qué quiero mostrarle con esto? Quiero que ustedes entiendan que con imaginación, con criterio, con ideas, no necesito, si no tengo plata para comprar esos elementos, ¿sí? Puedo arrancar a entrenar igual. Puedo agarrar una cámara de auto y cortarla, hacerle un nudo y hacer una banda. Puedo ideármela con cubiertas, puedo ideármela con un montón de cosas para hacer elementos de entrenamiento. Y gusta mucho a la gente entrenar con estos elementos. Vamos ahora a... Les voy a mostrar un poquito. Ustedes recién están viendo esa filmina y tienen los nombres. Fíjense que es un Corec
un quarterback de una cubierta, un quarterback de 2, de 3. Tenemos con una tabla y un cilindro, un caño, una tabla de equilibrio. Tenemos una masa, ¿sí? Tenemos unas cubiertas en donde podemos poner peso adentro y hacer como un trineo que lo podemos usar para traccionar. Después les voy a mandar con el material de estudio cómo hacerlos y videitos usándolos. Vamos a meternos en lo que sería los elementos y quiero que veamos elemento por elemento para que ustedes entiendan. Vamos a ver primero elementos que lo vamos a ver en la clase de funcional, cómo los vamos a utilizar, pero como para que ustedes se familiaricen con los nombres. ¿Sí? Estos son elementos que vamos a utilizar para el desarrollo de la estabilidad, del equilibrio y de la parte propioceptiva. Tenemos la fitball, que es una pelota que tiene 3 medidas, pequeña, mediana y grande. Tenemos los bosus, tenemos bosus pequeños, medianos y grandes. Acá tenemos el bosu grande y el mediano. El bosu pequeño lo vimos cuando vimos los elementos que podemos trasladar. Tenemos la tabla de equilibrio y tenemos los discos de equilibrio, que pueden ser de madera o de plástico. La tabla de equilibrio y el disco de equilibrio se pueden hacer con elementos reciclables, con madera, ¿sí? Se pueden hacer. Vamos a un elemento que es una banda de suspensión muy conocida como TRX, ¿sí? También acá les estoy mostrando una banda casera. Esta banda la hice yo. Les voy a pasar cómo hacerla, ya que es muy útil porque es muy económico y no tenemos que salir a comprar un TRX que es un elemento costoso, que son unas cintas rígidas, pero que a su vez inestables, ¿sí? Donde vamos a tener una clase pura y exclusivamente de cómo trabajar con el TRX. Tienen una clase en donde van a ver todos los ejercicios que puedan hacer con el TRX. Elementos de coordinación. Tenemos las vallas graduables, que son vallas que se gradúan en altura. Podemos pasar por abajo, podemos saltarlas. Vallas plegables, son unas vallas muy bajitas que se usan mucho para coordinar. Conos tortugas, conos cilíndricos, escalerita de coordinación y flejes. Los flejes los podemos hacer con las cámaras de auto o cámara de bicicleta, 5 centímetros de espesor, 40 centímetros o 50 centímetros de largo y armamos los flejes. Es un elemento muy muy lindo para trabajar la coordinación, ya que podemos ubicarlos en diferentes sentidos y hacer los trabajos y los ajustes coordinativos. Vamos a ver cuando veamos capacidades físicas, les voy a enseñar bien cómo trabajar la coordinación y por qué sucede a nivel del sistema nervioso central y entender cuando hacemos ejercicio de coordinación qué es lo que sucede. Bandas elásticas. Tenemos bandas elásticas con anclaje. Tenemos las primeras son unas bandas elásticas con anclaje y con agarre. La segunda es una banda elástica con anclaje y con agarre, pero que viene recubierta. Esa es la más segura de todas. ¿Por qué? Porque si la banda elástica se corta, queda dentro de esa tela, ¿sí? Y no pega el chicotazo que puede lastimar a nuestro alumno. Bandas circulares, cortas y circulares largas. Las cortas miden 25, 30, 40 centímetros, se llaman TheraBand. Y las largas o circulares las podemos encontrar con el nombre de banda de asistencia para dominadas, que según el grosor es el quilaje que me genera 80 kilos, 60 kilos, 40 kilos. Cuanto más finita, menos quilaje para mover. Y el último es un cinturón de sobreesfuerzo, que es una banda que mide 3 metros, también recubierta, que mediante un cinturón o un arnés yo me la puedo enganchar y hacer trabajos de tracción para trabajar la potencia y la velocidad con lastre. Luego siguen las colchonetas. Nos vamos a encontrar con 3 tipos de colchoneta. Una plegable que la podemos llevar para todos lados, lo mismo que la mat, que es la que se enrolla. Y las colchonetas de 4 centímetros o 5 centímetros de espesor, ¿sí? Por 40 o 60 de ancho, por 90 o 1 metro de largo, que son las que encontramos en el gimnasio. Los siguientes elementos que vamos a ver son principalmente los utilizamos para hacer trabajos de fuerza. Son elementos que tienen un peso. El primero es una bolsa búlgara, ¿sí? Que es un saco de cuero que está relleno. El de abajo es un quarterback, que también es un saco relleno de arena, ¿sí? o de trapos, con manijas.
Luego tenemos las medicine ball, que tenemos medicine ball sin pique y medicine ball con pique. Las medicine ball sin pique son de cuero, es un elemento que no me genera una respuesta, o sea que no lo puedo utilizar para hacer lanzamientos de potencia consecutivos, ¿sí? Pero sí es un elemento lindo para manipular, para lanzar y ir a buscar o trabajos en parejas, es un lindo elemento. Y obvio que la medicine ball con pique es un elemento que me permite trabajar la potencia, la transferencia, que después vamos a ver cómo trabajar la potencia, cómo trabajar la transferencia. Este es un elemento que se utiliza mucho, ya que los lanzamientos son un ejercicio de potencia propiamente dicho. Entonces, tirar la pelota contra el piso, contra la pared y que vuelva, hace que yo trabaje lo que se llama SEA, que es el ciclo de estiramiento-acortamiento, que tiene que ver con esa fuerza reactiva, con la potencia, ¿sí? En donde aprovecho la fase elástica, pero bueno, me estoy metiendo en lo que en lo que sería la potencia, pero la idea es que vean este elemento que se utiliza para eso. Ya les voy a explicar bien y vamos a ver cómo trabajar, qué es el SEA, el ciclo de estiramiento, acortamiento, la potencia. Luego tenemos las pesas rusas, que es un elemento muy utilizado, que tiene una propiedad que es que el centro de gravedad está por debajo del agarre y eso hace que el elemento tenga una aceleración que me permita realizar movimientos y entrenar con peso los movimientos. Es un elemento muy utilizado. Y luego tenemos una barra olímpica con discos olímpicos. Estos discos son de goma, que también nos vamos a encontrar en todos los gimnasios. Ahora nos vamos a meter en el armado de esa unidad de negocio. Vimos los elementos y ahora el lugar, ¿sí? ¿Tenemos el parque o podemos tener nuestro box funcional? Ya vimos que podemos ir a trabajar al gimnasio. Yo ahora lo que estoy haciendo es mostrándole dónde podemos armar nuestro propio lugar. Siempre he tenido muchas preguntas. Hay mucha gente del interior que hace las capacitaciones y tienen un espacio, un garage, un galponcito. Bueno, la idea de esta clase es poder darles tips, poder darles una idea de cómo utilizar y cómo optimizar ese espacio. Entonces, podemos ir a un parque, ¿sí? En donde podemos llevar todos esos elementos que les mostré anteriormente, que son versátiles, que no ocupan mucho espacio, salvo que tengamos una camioneta o algo que me traslado y monto mi box funcional al aire libre. Y por otro lado, nuestro lugar, nuestro box funcional. Para nuestro box funcional hay algo que es fundamental, que son las estructuras metálicas. Esta estructura metálica que ustedes están viendo ahora es una estructura metálica que armamos con mis compañeros de trabajo en donde, fíjense que hasta armamos un boulder para hacer trabajos de fuerza, para mejorar la fuerza de presión y hacer trabajos de escalada, en donde hay una estructura metálica, en donde tiene un caño para deslizarse de un lado al otro, tiene un pasamano, tiene una barra para hacer dominadas, tiene barras para hacer fondo de paralela, tiene una barra abajo para enganchar los pies y hacer abdominales. Le voy a mostrar otra imagen en donde está de costado, fíjense que tiene toda una estructura que está hecha a propósito para colgar bolsas TRX, bandas de suspensión, bandas elásticas, lo que queramos, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero mostrarle? Tenemos un herrero amigo, nos damos maña, diseñar la estructura metálica en base al espacio que tenemos va a hacer que puedan optimizar ese espacio y en poco espacio generar una unidad funcional muy funcional y donde podemos tener, o sea, funcional desde lo que es el ejercicio y funcional para tener gran cantidad de alumnos en poco espacio. Tenemos estructuras metálicas que las podemos comprar o que pueden venir, tomar las medidas y la podemos armar. Fíjense cómo una estructura metálica en un espacio podemos colgar bolsas TRX, podemos armar un circuito funcional alrededor de esa estructura. Entonces, tenemos las personas, tenemos los elementos y tenemos el lugar.
Ahí les mostré todos los elementos, ¿sí? Los que podemos trasladar, los que no podemos trasladar, los que vamos a encontrar en un gimnasio, que tienen que ver mucho con el entrenamiento funcional y el lugar, cómo optimizar esa unidad funcional, cómo armar ese box funcional. Pero también nos podemos encontrar, ¿sí? En un gimnasio como personal trainer nos podemos encontrar con un montón de elementos. Los voy a pasar rápidamente como para que ustedes puedan tener un panorama de qué elementos y para qué cada uno. En este caso lo que estamos viendo es una cinta y un remo ergómetro, ¿sí? Son elementos para hacer trabajos cardiovasculares. Tenemos un escalador tradicional y un escalador a modo de escalera, ¿sí? Y un elíptico. 2 escaladores y un elíptico. Distintos tipos de bicicleta. La primera se llama Recumber, la otra es una bicicleta fija y la típica bicicleta de indoor, de spinning. ¿Cuál es la diferencia entre la fija y la de spinning? Que la fija es una bicicleta magnética con una computadora, la de spinning es una bicicleta que no tiene ningún tipo de computadora, que tiene una rueda que entre 18 a 22 kilos pesa y que tiene una cinta que la va frenando y que genera una resistencia. Luego nos vamos a encontrar con una máquina que se llama Smith. La primera se llama Smith, que es como un rack, pero en donde tiene una guía. Luego tenemos un rack de sentadilla y luego tenemos un rack de sentadilla pero multifunción, en donde podemos meter un banco graduable y trabajar un montón de cosas, ¿sí? Y aparte podemos colgarnos. Tenemos una prensa y una sentadilla hat, son 2 máquinas muy parecidas, muy parecidas. Un sillón de cuádriceps, una camilla de isquiotibiales y una máquina para gemelos. Una máquina para aductores, en donde la fuerza es hacia adentro, una máquina para abductores, en donde la fuerza es hacia afuera, y una máquina para glúteo mayor. La de abductores, glúteo medio, glúteo mayor. Vamos a ver en la próxima clase de anatomía, vamos a ver la función de los diferentes grupos y entender un poco por cómo utilizar estas máquinas. Una polea alta y un remo, ¿sí? Que sirven para trabajar el dorsal, el redondo. Una máquina. La diferencia entre la máquina y los bancos es que tenemos una guía, tenemos lingotes, una máquina para pecho, ¿sí? Y una máquina para apertura de pecho, una máquina para hombros y una máquina para trabajar el deltoides en su porción media. Estas máquinas se llaman poleas enfrentadas y polea doble, ¿sí? Es una máquina que la van a utilizar mucho, ya que la polea se gradúa y podemos trabajar de abajo para hacer tirones, del medio para hacer tracciones o de arriba para hacer tracciones. Este tipo de máquinas quería mostrársela porque por ahí van a algún gimnasio tecnológico y las pueden llegar a tener. Se llaman Hammer. No tienen guías, es como una máquina libre, en donde son palancas y se colocan discos. Y yo tengo que, en este caso la primera es una máquina para hacer dorsales, o sea que yo tracciono, jalo de esa palanca y levanto el peso que se pone en esas terminales. Lo mismo que el remo. Son unas máquinas extraordinarias. O sea, todo lo mismo que vimos con polea lo podemos tener con hammer. Fíjense que acá tenemos un press de hombro y un press de pecho y un press de hombro, una prensa y un sillón de cuádriceps hammer. Un banco hammer, un banco plano hammer, un banco a 45 hammer. Y ahora nos vamos a meter en los bancos clásicos. Un banco plano para hacer press plano, un banco a 45 para trabajar press inclinado, para involucrar las fibras de la porción superior, un banco declinado para trabajar press declinado, un banco para trabajar el press de hombro, banco para abdominales, banco para espinales y la columna que ven en el medio, ¿sí? Es una máquina que sirve para hacer abdominales inferiores, para hacer fondos, para tríceps, para colgarse incluso, ¿sí? Pero lo puse con los bancos porque es una máquina que nos va a permitir trabajar los abdominales. Acá tenemos los abdominales, ¿sí? Los espinales y aparte tiene ese plus de fondos, dominadas. Un banco Scott y un banco graduable. El banco graduable para hacer aperturas, para meterlo dentro de esos racks, ¿sí? Se utiliza mucho.
Y también me gustó poner estas imágenes porque si vamos a un edificio o vamos a una casa, a veces saben tener estos multigimnasios. En una máquina, muchas máquinas como las que vimos. Y ahí tenemos que empezar a entender, por ejemplo, fíjense, la primera es mucho más tecnológica, la segunda es más casera. La primera la podemos encontrar en un consorcio de un edificio o en un barrio cerrado o en una casa o la común, la básica. Pero fíjense cómo la polea de abajo, si me siento en el banquito, voy a trabajar cuádriceps. La polea de abajo me va a servir para hacer tracciones sentado en el piso, para hacer remo. La polea de arriba para hacer dorsales. O sea, tengo que ver las poleas y los diferentes anclajes para entender cómo trabajar los diferentes grupos musculares. Por eso, en la clase que viene, les voy a enseñar bien todo lo que tiene que ver con el aparato locomotor, en lo que tiene que ver con los planos y los ejes, qué músculos traccionan, qué músculos empujan, cuáles son los músculos protagonistas, cuáles son los músculos antagonistas, cuáles son los músculos estabilizadores, qué es la sinergia. Todo eso lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Por qué? Y porque si yo me encuentro con una máquina de esta y no entiendo la biomecánica de lo que es el aparato locomotor, no voy a saber para qué es y para qué sirve. Y un personal trainer lo tiene que saber. Y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Simplemente quería mostrarle con qué nos vamos a encontrar. Por último, para ir cerrando este módulo de marketing y para ir cerrando la clase, esta clase introductoria, que la idea era romper un poco el hielo, que vean, que se proyecten, la identificación del espacio, ya sea en nuestro box, como tenemos a la izquierda, o ya sea en el parque. Voy al parque, tengo que hacer remeras para mis alumnos, tengo que tener una bandera, tengo que tener un banner, tengo que tener una marca, tengo que tener algo que me identifique. Porque tanto en las redes sociales como en esa identificación del espacio me sirve como promoción, sacar fotos, filmar, ¿sí? Necesito identificar mi espacio. Para ir cerrando esta clase introductoria, en donde vimos qué es un personal trainer, cuándo se originó, cómo tiene que ser la personalidad de un personal trainer, cuáles son las funciones, cuáles son las ventajas de quien nos contrata. Vimos todo, cómo armar nuestro presupuesto, cómo obtener un valor y cómo poder hacer una estrategia de venta en base a ese valor. Vimos cómo armar nuestra unidad de negocio desde el reclutamiento de las personas a los diferentes elementos que hay. Conocimos elemento por elementos y para qué, para el desarrollo de qué capacidad cada uno de esos. Me metí en lo que es el lugar, cómo poder armar mi propio box funcional, mi propio lugar de entrenamiento, si tengo un espacio, cómo poder, bueno, hoy te di la idea, te di esas herramientas que necesitas para hacerlo. Una vez que vimos todo eso, para ir cerrando esta clase, necesito que entiendas que tu capital más importante son tus alumnos. Conseguir alumnos lleva mucho trabajo, pero una vez que lo tenés, brindá un buen servicio, hacé un diagnóstico, hacé evaluaciones, planificá, no vayas dando clases porque sí, de manera aleatoria, cambiando porque sí los ejercicios. Sentate, escribí, planificá, hacé que realmente ese trabajo sea personalizado y eso va a hacer que ese alumno se vuelva fiel, contrate tu servicio y te traiga gente y puedas vos lograr un ingreso permanente. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya gustado esta primera clase y los espero en la próxima clase en donde vamos a ver todo lo que tiene que ver con la anatomía funcional, hueso, articulaciones, músculos, aparato locomotor, plano, ejes y entender cómo funciona ese aparato locomotor desde la ciencia de lo óseo, articular y muscular. Los espero en la próxima clase.